en este panel que viene, que lleva por título Formación del capital humano para nuestro desarrollo económico y social. Va a moderarlo Hernán Begoñi. Y tengo el gusto de presentar a quienes van a ser los expositores. Comienzo por Alieto Aldo Guadañi, economista graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, con estudio de posgrado en la Universidad de Chile, Escolatina, y doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Fellow en las universidades de Chicago, Yale y el Massachusetts Institute of Technology. Tuvo a su cargo las carteras, recordemos, de recursos hídricos, energía 2 veces, relaciones económicas, internacionales e industria, comercio y minería. Fue embajador de Argentina en Brasil y ha sido uno de los hombres que contribuyó a articular el Mercosur. La provincia de Buenos Aires contó con sus servicios como ministro de Economía, de Obras y Servicios Públicos y también secretario general de la Gobernación. Ha sido representante de Argentina y los países del Cono Sur de América en el directorio del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Alieto Aldo Guadañi es miembro titular de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Y sabemos, es autor de varios libros y es consultado permanentemente o habitualmente por medios nacionales y también del extranjero. Y nos acompaña además Gustavo Yáñez, con una prolífica trayectoria, máster en Educación con orientación en Política Educativa de la Universidad de San Andrés, especialista en Política Educativa, también de esa universidad, licenciado en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires, profesor para la enseñanza primaria en la Escuela Nacional Normal de Villa Urbana, egresado del Departamento de Estudios Preacadémicos, Universidad Hebrea de Jerusalén, maestro en Recreación y Tiempo Libre, director de la Escuela de Gestión Educativa de la Universidad ESEADE en 2017, del 2017 a la actualidad, y así podríamos recorrer largos ítems y capítulos de su formación y su desarrollo. Coordinador de los equipos de educación de Sergio Tomás Massa, director del programa de evaluación de aprendizajes, asesor del gobierno de la provincia de Mendoza entre 2015 y 2017, asesor del directorio de Santillana Ediciones, coordinador del grupo de responsables de comunicación de los ministerios de Educación de América Latina y periodistas especializados en educación de los principales medios de la región entre 2008 y 2011. Si me permite, Hernán Goñi y los panelistas, solo una línea, ya que estamos con otros periodistas presentes y esto se comunica periodísticamente y lo sabemos a lo largo de toda la Argentina, un homenaje en este minuto para un periodista que acaba de dejarnos, Julio Blanc, uno de los históricos del Grupo Clarín y de Diario Clarín particularmente, ¿sí? Ahora sí, escuchamos a los panelistas. Hernán, tu tiempo. Gracias. Hola. Ahora sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Lo presento. Perdón. Solo para introducir a Alieto, que va a ser nuestro primer expositor, déjenme decirles que las crisis, como mencioné creo ayer, tienen la ventaja de que a veces nos facilitan los diagnósticos, porque cuando uno se da cuenta de que llegó a una situación terminal, entiende que hay un problema y las causas de ese problema parecen más claras. Y tienen una desventaja, y es que imantan nuestra atención sobre el problema que hace colapsar un contexto. Muchas veces con la educación nos pasa eso. Hablamos de una crisis de la educación y vemos reclamos en la calle. Y la verdad es que los que reclaman son los que están a veces en el final de la cadena. Los alumnos no se quejan por los planes de estudio, las empresas no hacen marchas cuando no consiguen empleados de la capacitación que necesitan. Así que vamos a tratar de que con las exposiciones de Alieto y Gustavo invirtamos un poco ese orden, que la crisis no sea tan urgente y veamos por qué tenemos que trabajar para no llegar a esa crisis. Ahora sí, Alieto, gracias. Bueno, es un placer estar con ustedes. Vamos a reflexionar sobre la educación. Un breve comentario. El siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria y Argentina, gracias a estos dos gigantes, el tucumano Roca y el sanjuanino Sarmiento, nos pusieron prácticamente en situación de vanguardia a escala universal. El siglo XX fue el siglo de la secundaria y en lenguaje futbolero perdimos 2-0. Y el siglo XXI es el siglo de la universidad y vamos perdiendo 4-1.
Entonces vamos a tratar de explicar por qué está ocurriendo estas cosas. Pero primero una breve introducción para ver cómo en el siglo XXI la importancia de la educación. Los economistas que cuantifican todo ya han demostrado hace tiempo que los ingresos de una persona por su trabajo, no por la renta de la propiedad, dependen básicamente de su nivel educativo. Estos son los trabajos de Minz, los trabajos de Becker, son bien conocidos esto. El tema es muy simple. Entendemos que es razonable que las personas más educadas tengan altos ingresos monetarios. Pero la trampa es creer que los únicos que pueden tener altos niveles de conocimiento son las personas de altos ingresos. Porque cuando uno tiene una sociedad estructurada así, y lamentablemente este es el caso de nuestra sociedad, lo único que hace es tener la reproducción intergeneracional de la pobreza. Que en nuestro país ha llegado a un extremo tal que hemos dejado de tener pobres. En la Argentina no hay más pobres. Porque pobre es un concepto esencialmente económico que relaciona el nivel de ingreso de una persona con una cierta canasta de bienes y servicios. Entonces basta que la economía repunte, basta que haya inversiones, prosperen las economías regionales para que disminuya la pobreza. Nosotros tenemos una situación más grave, tenemos excluidos. O sea, son sectores grandes de la población, seguramente entre un quinto y una tercera parte, que no pueden tener trabajos remunerativos aunque la economía repunte, porque tienen déficits educativos tremendos y déficits que van a seguir avanzando en el futuro, porque la matriz de progreso de una persona va a depender cada vez más en el futuro de su nivel de ingresos. Otro breve comentario. Fíjese la relación entre educación y nivel de ingreso. Cuando usted... estas son las cifras de la Universidad Católica en el 2014, pero para lo que yo voy a hablar no ha cambiado mucho. En el 2014 la pobreza era 28% en el país. Sí, pero entre la gente que había terminado la escuela secundaria, apenas el 10% era pobre. Y entre los que no habían terminado la secundaria, el 44% no era pobre. Claramente acá hay una reproducción de la pobreza. Los pobres, hijos de pobres, van a seguir siendo pobres porque el sistema educativo argentino hasta ahora no ha podido quebrar esta vinculación entre nivel socioeconómico y grado de avance en la formación educativa. La clave es el capital humano. Esto ha sido cuantificado por el Banco Mundial. Es muy simple la conclusión. Si usted mide el valor económico de todos los vacas muertas del mundo, todos los ferrocarriles, toda la parte petroquímica y lo compare con el valor económico de esto, la proporción es 1 a 4. Por cada dólar de capital físico en el mundo hay 4 dólares de capital humano. ¿Por qué? Porque el siglo XXI es el siglo de la ciencia y la tecnología. Nosotros no vamos a salir adelante con vaca muerta. Bienvenido sea vaca muerta. Corea no tiene vaca muerta. Y mire cómo está creciendo. Los países que salen adelante en el siglo XXI son los países que son capaces de acumular capital humano, no capital físico. Nigeria tiene, no vaca muerta, pero le sobran los recursos minerales. Al Congo le sobran los recursos. Y miren cómo vive. Y hay otros países que no tienen ningún recurso natural y cada vez se distancian más de los otros países. A nivel primario vamos a ir muy rápido. Hay una característica en la escuela primaria argentina. Desde la ley 1420 de 1884 hasta 2003 nunca cayó la matrícula estatal. Del 2003 para acá, última cifra, 2016, siempre ha venido cayendo. ¿Cuánto es la pérdida? Y más o menos del primer grado tenemos alrededor del 20%. O sea, cada 5 pibes se fue uno de la escuela primaria estatal. Obviamente se fue a la privada porque la privada ha tenido un gran aumento. Es notable el gran proceso de privatización de la educación argentina a partir del año 2003. No tanto a mi juicio, por atracción de la escuela privada, sino por expulsión de la escuela pública.
Esto ha ocurrido en todo el país. En todo el país hay 18% menos de pibes en el primer grado. En algunas provincias la caída es enorme. Formosa 33%, Catamarca 33%, Santiago del Estero 35%. En fin, esto da para investigar. La otra cosa que se caracteriza a nuestro sistema educativo es no cumplir las leyes. Nosotros tenemos dos leyes que regulan el horario escolar, que son la ley de financiamiento educativo, que decía que hacia el 2010 el 30% de los pibes tenía que estar en jornada extendida. Luego la Ley Nacional de Educación dijo que todos tienen que estar en jornada extendida. Bueno, no están todos, está el 14%. Sí, pero vuelta acá la desigualdad. En el conurbano bonaerense, en los 24 partidos del conurbano bonaerense, el foco duro de la pobreza argentina, 5% están en jornada extendida. La cruza la General Paz, entra en el distrito de la capital federal, que es el distrito más rico del país, y el 45% está en jornada extendida. Decime dónde naciste. Si tuviste la mala suerte de nacer en José C. Paz, y probablemente te va a ir mal. Si naciste en Belgrano o en Flores, quién sabe las cosas vayan mejor. Bueno, eso no tiene nada que ver con la igualdad de oportunidades. Cuando ustedes entran bien provincia por provincia, hay que distinguir algunas provincias que han hecho un gran esfuerzo. El caso de Córdoba. También la provincia de Mendoza en este momento está mejorando bastante. La provincia de Mendoza en este momento está añadiendo 4 o 5 puntos más al grado de escolarización tal cual lo exige la ley de jornada extendida. Bueno, las pruebas de aprender probablemente haya sido el mejor aporte que ha hecho el actual gobierno para la política educativa. ¿Por qué? Porque rompió con algo que era realmente increíble. Piense usted que todos los operativos de evaluación, en el resto del mundo, los operativos de evaluación son universales y se conocen los resultados por escuela. Acá habíamos llegado a un grado tal de deformación de la información que en el último operativo hecho por el anterior gobierno se publicaron apenas 6 resultados. NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia, sin distinguir entre escuelas públicas y privadas. O sea, un tucumano no podía saber cómo estaba el sistema educativo de Tucumán, porque estaba en el NOA. Y lo mismo un santafesino, porque estaba en la zona centro. Claramente eso fue un retroceso muy grande. Y este gobierno ha hecho un aporte en el sentido que ya hay publicados, ¿cuántos? 3.000 resultados, los totales, más o menos 3.000 resultados, municipio por municipio, y dividiendo bien entre escuelas públicas y escuelas privadas. Es un enriquecimiento de la información para la toma de decisiones. Claro, lo que queda ahora es el grado de compromiso que tome cada provincia para mejorar esta cuestión. Nuevamente, la provincia de Mendoza la debemos mencionar porque está utilizando activamente la provincia de Mendoza estos resultados, no como una cosa burocrática, sino para ver cómo se mejora, cómo se avanza y cómo son los programas, etcétera, etcétera. Nuevamente, aquí queda bien claro la gran diferencia en todas las provincias, en todos los municipios. Los pibes de escuelas privadas saben más que los pibes de escuela pública. Esto no quiere decir que haya alguna escuela pública que es mejor que alguna privada, eso es otra historia, estamos hablando de los grandes promedios. La pregunta es, ¿esto se debe a diferencias de organización o tiene que ver con el origen socioeconómico de las familias? No es fácil contestar la pregunta, la mayoría de los estudios apuntan a las diferencias socioeconómicas. La variable explicativa más fuerte del nivel de conocimientos de un pibe en la escuela en la Argentina es el nivel socioeconómico de los padres. Díganme, ¿cuánta plata tienen los padres? Punto. Si ustedes van, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la avenida Rivadavia divide claramente el norte del sur. Bueno, mientras un pibe vive más al norte de la avenida Rivadavia, más sabe con respecto a un pibe que más vive al sur de la avenida Rivadavia. Dicho en otros términos, los pibes de Palermo y Belgrano y Recoleta todos saben mucho más que los pibes de La Boca, Barraca. ¿Qué es porque son más inteligentes? No, no es porque sean más inteligentes. Es porque el sistema reproduce la desigualdad. Y esto queda bien claro acá cuando usted mira, por ejemplo, que el nivel de ignorancia en la prueba Aprender de 6º grado matemática en las escuelas estatales era 21% y en la privada era 5%. Y esto en todas las provincias. Una cosa clave acá también
es el calendario escolar. Nosotros, de hecho, tenemos el calendario escolar más corto del mundo. Fíjese que este es el calendario escolar, las horas de clase en todo el mundo. En Egipto 1100 horas, en Chile 1200, en Jordania 1000 pico. Argentina se encuentra acá abajo, con 720 horas. Claro, alguien me puede decir, sí, pero Finlandia tiene menos horas que la Argentina. Sí, Finlandia tiene menos horas que la Argentina. Pero es un sistema escolar distinto, no nos podemos comparar con ellos. Ahora, nosotros no tenemos 720. Nosotros tenemos mucho menos que 720. Porque no se cumple el calendario escolar. Nuevamente aquí, vuelvo a citar el caso de Mendoza, que este año cumple el calendario escolar. Perfectamente. Pero en el resto del país, en muchas provincias, no se cumple. Y aquí se viola la ley. Se viola la ley porque la ley sancionada por Néstor Kirchner allá por el 2004 dice bien claro. Artículo primero, fíjase el calendario escolar en 180 días por año. Artículo segundo, en caso de incumplimiento del primero hay que compensar los días de clase perdidos. Saludo a la bandera, nunca nadie la compensó. Nunca nadie se le compensó. Debo decirle, para ver lo que es la diferencia de actitud, es que cuando hubo terremotos enormes en Ecuador y el presidente era Correa, Correa reabrió las escuelas los sábados y domingos para reponer los días de clase perdidas por el terremoto. La pregunta que habría que hacerse es si la sociedad argentina aceptaría eso. Una sociedad que añade cualquier motivo para cerrar las escuelas. En la Argentina hay 45.000 escuelas. 1 de cada 3 argentinos va a la escuela. Primario, secundario. Bueno, el 30 de abril decidimos cerrarlas todas. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo era martes. ¿Y cómo vamos a ir a la escuela el lunes y el martes feriado? Vamos todos feriados. Hemos inventado los feriados puentes, que no es broma, porque los feriados puentes están reforzando el incumplimiento del calendario escolar. Entonces alguien dice, bueno, pero 1 millón de gente se va de turismo. Saludo a la bandera, bien dicho que se vayan de turismo. Sí, pero 14 millones no pudieron ir al colegio. Estas son cosas que nos deben claramente preocupar. En el nivel secundario se repite bastante el tema de la escuela primaria, en el sentido que hay una gran correlación entre el nivel de conocimiento y el nivel socioeconómico de las familias. Por ejemplo, en todo el país no sabía matemática en todo el país el 41%. Sí, pero entre las estatales no sabía matemática el 49%, entre las privadas no sabía matemática 26%. Es una diferencia muy, muy grande. Y vuelvo a repetirles que todo esto se da en todos los casos y en todas las provincias y en todos los municipios, por lo menos lo que yo he podido ver, ¿no es cierto? Acá están las desigualdades también entre las escuelas públicas y privadas en todo el país. La otra cuestión, y esto es clave, ustedes saben que la ley 1420 hizo obligatoria la escuela primaria. Tuvieron que pasar más de un siglo para hacer obligatoria la secundaria. Muy bien, el único problema es que no se cumple. La generación del 80 cumplió en serio la obligatoriedad de la escuela. Cualquier persona que conozca historia argentina sabe que el Estado argentino tuvo como política clara meter a todos los pibes dentro de la escuela, entre ellos particularmente a los inmigrantes, ¿no es cierto? Lo cual significó bastantes problemas con algunas colectividades, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Bueno, pero aquí tenemos, se dice, y está bien dicho, es verdad y es mentira. ¿Qué es lo que es verdad y mentira? Y que lo que es verdad y mentira es decir que termina la secundaria el 45%. ¿Por qué es verdad? ¿Y por qué es verdad? Ahora, ¿por qué mentira? Pues si yo le digo que 50 es el promedio entre 1 y 99. Es verdad, sí, pero es mentira. Cuando el promedio, la media aritmética está asociada a un desvío estándar enorme, pierde valor. La media aritmética tiene valor cuando el desvío estándar es chico. Muy bien. Fíjese que si usted toma lo que entraron en el primer grado en el 2004 y terminaron la secundaria en el 2015, en todo el país es 38%. En todo el país es 38%. Sí, pero en las estatales 30% y en las privadas es prácticamente 70%. Hay provincias argentinas donde los pibes que van a escuelas estatales terminan la secundaria el 10% y los que van a escuela privada terminan 90%. Entonces, por eso no hay que sorprenderse que en la ciudad de Buenos Aires
Hay más graduados secundarios que vienen de escuelas privadas que de escuelas públicas. Y por eso la UBA tiene mayoría absoluta de estudiantes que vienen de escuelas privadas. Y lo mismo ocurre en Córdoba. Otra cosa que nos debe preocupar en el caso de la enseñanza secundaria es en todas las pruebas internacionales, ya sea que la haga la UNESCO, se hagan en América Latina, sean a través de la prueba PISA, en todos los casos nosotros estamos abajo. Esta a mí me preocupa particularmente. Fue la última prueba PISA que el gobierno argentino pudo acceder, 2012, porque el gobierno argentino fue rechazado en la prueba PISA el 2015. No se admitió por deficiencia de la preparación. No sabe matemática en el mundo el 23% de los adolescentes de 15 años. Ahora, en los asiáticos, Shanghái 3,8, Singapur 8, Hong Kong 8, Taipei 12, Corea 9, Macao 10, Japón 11. No sabe matemática. En la Argentina 66. Este cuadro da para reflexionar. ¿Dónde va a estar el futuro del mundo? ¿Quién va a ser los robots? ¿Quién va a avanzar con el cambio científico y tecnológico? ¿Sociedades donde apenas el 10% no sabe matemática o sociedades donde 2 de cada 3 no sabe matemática? Pero el problema no es tener este resultado. El problema es que este resultado nos es absolutamente indiferente. Yo no conozco ninguna sesión en el Congreso Nacional en el cual se haya discutido este tipo de prueba. En el caso de Chile, cuando Chile en una de estas pruebas retrocedió, el ministro de Educación tuvo que ir al Congreso y bancarse una interpelación parlamentaria y después tuvo que renunciar. Pero aquí es una cosa totalmente indiferente. Pero fíjese la enorme diferencia en este resultado. Bueno, el caso es que nosotros tenemos 2 sistemas educativos, 2 andariveles que consolidan la desigualdad. O sea, tenemos doble problema, baja calidad y gran desigualdad. Ahora, supongo que tampoco la cobertura es grande. Esta es una estadística un poco antigua, pero no ha cambiado. Todos estos países tienen mayor cobertura, tienen más graduados secundarios que la Argentina. Ojo que no voy a comparar con Dinamarca ni Holanda. Estamos comparando con Perú, Chile, Cuba, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, El Salvador y México. Ojo. Tenemos menos graduados secundarios que estos países. Y vuelvo a repetirles, no es Dinamarca, ni Holanda, ni Finlandia. Vamos a hablar ahora del nivel universitario. La clave del progreso en el siglo XXI son las universidades. Bueno, vamos a ver un poquito. El proceso de privatización se ha acentuado en la Universidad Argentina a partir del 2003. En todos los indicadores, las universidades privadas han avanzado mucho más, cuantitativamente hablando, ¿no es cierto?, que las estatales. Fíjese, por ejemplo, que los nuevos inscriptos entre el 2003 y el 2016 en las estatales aumentó 23%, mientras que en las privadas aumentó 84%. Y los graduados universitarios estatales aumentó la magnitud 22% y los privados 125%. Estos son hechos notables porque esto no había ocurrido antes. Un escaso crecimiento de las universidades públicas y un fuerte crecimiento de las universidades privadas. Este es un indicador clave. ¿Cuántos se gradúan después de un ciclo normal, digamos de 6 años, en las públicas y en las privadas? Bueno, en las estatales se está graduando el 26 de cada 100 y en las privadas prácticamente 40. El promedio es 30. Este promedio que yo conozca es el más bajo del mundo. Yo no conozco ningún país que tenga un nivel de graduación universitario comparado con el nivel de ingreso tan alto como en la Argentina. Vuelvo a repetirle, se gradúan 27 de cada 100 inscriptos en una estatal y se gradúan 40 en las privadas. O sea que esto caracteriza uno de los 3 problemas que tiene la Universidad Argentina. No tiene graduados, ahora voy a aclarar bien por qué no tiene graduados. No tiene graduados en las carreras científica y tecnológica y hay pocos pobres en la universidad. Ahora veamos por qué.
Bueno, esta es la cantidad de egresados cada 100 inscriptos. Acá hay diferencias notables, porque esta cifra era alrededor de 30. Pero usted tiene Rosario con más de 60 graduados por ciento, tiene La Matanza con más de 40 y tiene universidades, por ejemplo, Salta con 10. O sea, la Universidad de Salta, cada 100 que ingresan se gradúan 10. Y hay otras que gradúan menos, Jujuy gradúa menos, 3 de febrero por ahí anda. O sea, son diferencias enormes. Yo no tengo ninguna explicación, no sé por qué, pero lo más grave es que este tema no se debate. La autonomía universitaria, que es el gran logro de la reforma de Córdoba del 18, el objetivo era la autonomía en la gestión, pero no la no responsabilidad en la rendición de cuentas. ¿Cómo puede ser que estas diferencias no ameriten discusión? ¿Cómo es que San Martín tiene 32% de graduados y Misiones tiene 11? Alguien tiene que preocuparse por esto, porque el promedio es muy, muy bajo. Pero vuelvo a repetirle el caso de, por ejemplo, Meritorio, el caso de la Universidad de Rosario y La Matanza. Y Loma de Zamora, que a pesar de ser universidades ubicadas en lugares críticos del conurbano, tienen mayor niveles de graduación que otras universidades más tradicionales. Ahora, no me pregunten el nivel de calidad de conocimiento de los graduados, porque eso no lo sabe nadie, ni nadie lo mide. Hay 3 países que miden el nivel de conocimiento de los graduados universitarios. No somos nosotros. Lo mide Colombia, lo mide México y lo mide Brasil. Usted en estos 3 países puede saber perfectamente cuánto saben los abogados graduados de la Universidad de La Plata comparado con lo que saben los abogados de la Universidad Austral. Eso en la Argentina no existe y no hay ningún programa para saberlo. Ahora, cuando uno pregunta cuál es el nivel de cada universidad, cada uno opina subjetivamente. ¿Qué me parece? Yo conozco, me parece fulano, pero no hay ninguna información relevante, fiable. Bueno, en la Argentina hemos dicho que se recibe prácticamente en tiempo y forma alrededor del 30. En Japón 91, en Dinamarca 81, en Francia 67, en México 61, en Chile 59. Estamos en la cola, estamos en la cola. La graduación nuestra tiene un problema, que está concentrada. Tenemos pocos graduados en ciencia y tecnología. No solamente tenemos pocos graduados total, sino pocos en ciencia y tecnología. Y cuando digo poco, digo pocos. En la última información, 2015, tenemos 124.000 graduados, de los cuales abogados son 18.000. Muy bien. La Argentina tiene la cuenca del Plata, una de las cuencas hídricas más importantes del mundo. El río Paraná, que en tupí guaraní quiere decir el padre de las aguas, es uno de los ríos más grandes del mundo. Un gran potencial hidroeléctrico en toda la zona andina. ¿Cuántos ingenieros hidráulicos? 14. No 14%, 14. Todo el mundo habla de desarrollo nuclear. Perfecto. ¿Cuántos ingenieros nucleares? 6. Todo el mundo habla de Vaca Muerta. ¿Cuántos ingenieros de petróleo? 61. La Argentina tiene 2/3 de la cordillera de los Andes, a lo largo de 5.500 kilómetros, tiene el potencial minero más grande del mundo prácticamente. ¿Cuántos ingenieros en mina? 35. Pero tenemos 18.655 abogados. Ojo, yo no digo que hay muchos abogados, yo digo que hay pocos ingenieros, para que nadie se moleste. Y la diferencia es tan grande. En Chile, cada 100 abogados se gradúan 200 ingenieros. En la Argentina, cada 100 abogados se gradúan 70 ingenieros. Pregunta, ¿dónde va a haber inversiones? ¿Dónde hay muchos abogados o donde hay muchos ingenieros? Yo la dejo abierta la respuesta, ¿no es cierto? Bueno, algún comentario sobre otros países, pero este es el cuadro más importante. Yo me tomé el trabajo de comparar Argentina con Brasil, Chile, Colombia y México. Conclusiones son 2. Primero, nosotros somos el país que tiene más estudiantes universitarios, obviamente en proporción a la población, pero muchos más. Al mismo tiempo, somos el país que tiene menos graduados universitarios en proporción a la población. Nosotros estamos graduando, cada 10.000 habitantes tenemos 30 graduados por año,
Brasil tiene 52, Chile 56, Colombia 81 y México 81. En este momento, si usted proyecta la graduación universitaria brasilera con la Argentina, nosotros estamos en 125.000, los brasileros están 9 veces más. Muy bien. En los próximos 20 años, Brasil va a tener 15% más graduados universitarios que ahora, entre 15 y 16%. Porque la diferencia se va ampliando año a año. ¿Por qué? Porque los indicadores que están atrás de este ritmo no varían en la Argentina y no se piensan modificar porque es un tema que no concita mucha atención, ¿no es cierto? Porque acá viene un punto de fondo. En el paso de la escuela secundaria a la universidad hay dos modelos en el mundo. Uno, un modelo inventado por un muchacho que se llamaba Napoleón I, que instaló el bacalaureado francés. Hay una serie de países, más de 100, que tienen examen general de graduación secundaria. Y cuando digo más de 100, estoy hablando de otro muchacho como Mao Zedong, que lo hizo en China en el 47, otro muchacho que se llama Fidel Castro, que lo hizo en Cuba, otro que se llama Ortega, que lo hizo en Nicaragua, otro que lo hizo en Ecuador, a lo cual hay que agregarle Colombia, México, Brasil y Chile, a lo cual hay que agregarle toda Europa, el examen de estatus italiano, el abitur alemán, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la diferencia? Son dos modelos de ingreso a la universidad. Ese modelo mundial que dice se puede ir a la universidad previo rendimiento de un examen general, que es la información básica para que cada universidad tome la decisión del ingreso, amparado en la autonomía universitaria. Y después hay otro modelo que tiene un país en el mundo, que se llama la República Argentina, que dice no, acá el ingreso es irrestricto. Perfecto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Al tener ingreso irrestricto, obviamente usted termina teniendo mucho más alumnos en proporción a la población. Pero como al tener ingreso irrestricto, usted lo que le ha dicho a los muchachos el último año de secundario, pibe, no estudien, ustedes van gratis, ustedes van a la universidad, entran. ¿Para qué van a estudiar? Entonces váyanse a Cancún si tienen plata, váyanse a Bariloche si tienen menos plata. A esta hora del día, los mexicanos, los colombianos, los brasileños y los chilenos están preparándose para exámenes enormes de 5 horas un domingo y de 6 horas el otro domingo, lengua, ciencia, matemática, la historia de Brasil, el futuro de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Esto acá está prohibido por ley. Bueno, cada uno recoge lo que siembra. Cada uno recoge lo que siembra. Entonces ahí está la cosa. Porque es cierto que nosotros tenemos mucho más estudiantes. Sí, pero la mitad de ellos no aprueba más de una materia cuatrimestral en el primer año. Y no pasa de primer año. Entonces desnaturaliza todo el sistema universitario porque implica una asignación de recursos presupuestarios que se dilapidan en muchos casos. Bueno, este es el cubano. El cubano es estricto. El cubano, Fidel Castro en esto. Fidel Castro tenía cupos concentrados en ciencias médicas. Fíjese, 9.127, pedagógica, 26.161. Claro, además Cuba tiene 200.000 horas de clase. Tiene 200 días por 5 horas. Entonces no asombrarse que siempre en todas las pruebas los pibes cubanos son los que más saben en América Latina. Son los que van más a la escuela, junto con los chilenos y los costarricenses. El caso interesante es lo que hizo Ecuador con este revolucionario Correa, que puso este examen general que yo le digo con 1.000 puntos máximo, y dijo, bueno, para cualquier carrera se entra con 550. Ahora, para medicina y maestro hay que tener 800. Se puede ser abogado, se puede ser ingeniero con 550, pero maestro necesita 800. Y esto busqué comentarios sobre la carrera docente. 3 cosas de la carrera docente. Tiene que tener nivel universitario. Segundo, tiene que ser más difícil recibirse de maestro que recibirse de abogado o de economista. Y en todos los países que progresan es así.
Usted en Finlandia no entra a la carrera docente si no está en el 10% de arriba. Usted en Corea no entra en la carrera docente si no está en el 15% de arriba. Y usted en la carrera docente en Ecuador no entra si está con arriba de 800 puntos, no con 550. Y tercero, la conclusión de esto es que los mejores sueldos de la administración tienen que ser de los maestros. Y esto nos lleva a un comentario sobre los sueldos de los docentes argentinos. ¿Cuál es la paradoja de nuestros sueldos? La Argentina es el país en América Latina que más plata gasta en educación. Saluda a la bandera. Segundo, es el país de América Latina que tiene los sueldos más bajos de los maestros. Dígame una cosa, ¿cómo se puede explicar una cosa con la otra? Porque los gobiernos provinciales argentinos optaron no por mejorar el sueldo de los maestros, sino por nombrar muchos cargos. Entonces somos el país de América Latina que tiene el gasto más alto, con los sueldos más bajos y la mayor cantidad de cargos por alumno. Eso es pegarse un tiro, porque lo único que he logrado con eso es desnaturalizar la carrera docente. Este es un problema muy serio que deberemos enfrentar. Bueno, ya termino. Hemos mejorado mucho el nivel de asistencia, por lo pronto, del auditorio, pero creo que ya podemos ir termino, entonces, dándole lugar a... Vamos. Hay un alumno que quiere pasar al frente. Pues ya lo dejamos. Bueno, el último comentario. Yo admiro a los uruguayos. Es un pueblo sensato. Mire el ejemplo que nos han dado los uruguayos. En el mundo hay dos grandes discusiones. Si la universidad pública tiene que ser paga o gratuita. ¿Cómo votaron los países? Bueno, los chilenos dijeron tiene que ser paga. Los colombianos dijeron tiene que ser paga. Los brasileños dijeron tiene que ser gratuita y así está en la Constitución del Brasil. Los argentinos dicen tiene que ser gratis. Los uruguayos dicen tiene que ser gratis. Pero los uruguayos preguntaron, sí, pero todo el pueblo le financia la educación a un grupo, se termina y mejora el nivel de ingreso, ¿y por qué no tira una moneda para el otro lado, para el lado de la justicia? Y ayudamos a los otros. Entonces, los uruguayos, ¿qué hicieron? El presidente Herrera, Lacalle, el blanco, pasó la ley creando en el año 93 el Fondo de Solidaridad Universitaria. Luego vinieron los colorados con Valle a principios de siglo y lo continuaron. Y luego vino la izquierda y lo perfeccionó. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Hoy Uruguay tiene el 20% de los graduados universitarios de la Universidad de la República con una beca de $280 por mes. ¿Y quién la paga? El contribuyente. ¿Cómo la va a pagar el contribuyente si la mayoría de los contribuyentes no va a la universidad? Todos los graduados universitarios, escuchen bien, todos los graduados universitarios, que desde el 5º año de recibirse y por 25 años de su vida tienen que aportar anualmente, escuchen bien, no más de $120 por año. Con esa combinación, si usted la aplica a la Argentina, usted puede tener 100.000 becados. 100.000 becados. Y que usted lo puede orientar, obviamente, a las carreras científicas y tecnológicas, que es una forma de que el propio poder del Estado oriente la matrícula de una forma que no viole la libertad de elección de cada estudiante. Bueno, yo con esto, yo creo que llego hasta acá, ¿no? Gracias. ¿Vas a ir allá? Gracias, Alito. Como si no hubiera llegado bastante lejos. Yo digo, solo comentarte que con la experiencia de un hijo estudiando ingeniería en la UBA, lo que también uno se da cuenta es que a veces las universidades son una carrera de resistencia. ¿Una carrera de? Resistencia. O sea, no es una estructura pensada para ayudar a que tengamos más ingenieros, sino para que tengamos menos. Un comentario a título personal, pero que complementa tu mirada. Gustavo, ahora sí te escuchamos. Buenas tardes, gracias por estar despiertos. Agradecerle al IAEF la invitación, y a todos ustedes estar acá. Mi idea era empezar a intentar hacer una especie de rápida historia conceptual de qué ha pasado con nuestro sistema y de cómo los pibes llegan al final del sistema para incorporarse a las empresas y cuáles deberían ser nuestras expectativas respecto de los pibes que terminan la secundaria, que deberían ser muchos más, pero de los que efectivamente las terminan y de su ingreso al mercado de trabajo. Este es
El Mariano Moreno del año 43. Uno mira a estos chicos, la división, como se ve en el cartelito de acá abajo, es segundo primera, tienen 14 años. Uno dice, pero ¿cómo estos monstruos tienen 14 años? La verdad que estos no son chicos, son alumnos. O sea, ¿qué quiere decir esto? El Estado formaba un modelo de alumno, decía cómo había que vestirse, cómo había que cortar el pelo, cómo había que ir a la escuela, a qué hora había que llegar, cómo había que formarse. Y entonces tenemos a los altos atrás, a los petizos adelante, todo el mundo con corte de pelo de raya al costado, los trajes son grises o azules o negros, no hay chicas, son todos varones, algunos incluso, como ven, con pantalón corto, porque los padres no los habían dejado a esa altura de la vida ir con pantalón largo, pero esto fue la escuela argentina. Era una escuela que decía, esto se hace así, de esta manera, en estos horarios y de esta forma. Algunos de los que están en este salón deben haber ido a la escuela con cuadernos forrados en araña azul. ¿Por qué en araña azul? Porque alguien en el ministerio decidió que era una araña azul y uno los días antes de empezar las clases veía como la mamá le forraba los cuadernos de araña azul, el de comunicaciones iba de araña rojo, la maestra se llevaba la pila de los de araña azul, los corregía, los traía y los repartía, y la diferencia era la etiqueta que decía distintos nombres. O sea, esto fue el modelo francés bajo el sistema de educación argentino. Normas que bajaban, maestros que las cumplían. Uno puede encontrar en el Monitor de la Educación Común, la revista del Ministerio de Educación, artículos de Sarmiento donde él decía, usted entra al aula, saluda a los chicos, pone el calendario en el margen superior derecho del pizarrón, les dice que saquen el cuaderno, pone el título en el medio del pizarrón, lo subraya grande, y la verdad que casi todos nosotros hemos entrado al aula, hemos encontrado la fecha en el margen derecho superior, hemos copiado el título que estaba en el medio, subrayados, o sea, este era un sistema que bajaba de arriba y se cumplía abajo. Este es el Mariano Moreno del año 57. Uno dice, ¿qué pasó acá? Y básicamente pasó la Segunda Guerra Mundial, pasó que en Occidente empezamos a dudar de estos estados que te decían cómo peinarte, cómo cortarte el pelo, el color del traje. La escuela empezó a mirar el sistema productivo, en la Argentina aparecieron las escuelas fábricas, las posteriores escuelas industriales, y empezamos a mirar esta idea de la escuela y lo que pasaba fuera de la escuela. El orden se mantenía, seguíamos teniendo el viejo sistema francés un poco aflojado, pero apareció esta idea del trabajo, del futuro, de lo que pasaba alrededor de la escuela. Este es el Mariano Moreno del año 87, y uno dice, miércoles, ¿qué pasó acá, digamos, ¿no? Porque la sensación es que se fue todo al demonio, digamos, no hay nadie formado, no están los trajes, no están los cortes de pelo, hay pibes haciendo faquio en la foto, ahí en la izquierda, y pasó que entramos todos a dudar de esa escuela. En Europa pasó el Mayo francés, un movimiento de jóvenes que lideraba a los jóvenes. En Argentina pasó la dictadura. Y estos fueron años en donde todos empezamos a discutir lo que la escuela tenía o no tenía que hacer. Los padres venían a buscar una escuela en donde se respetara a los chicos, en donde se jugara, en donde los chicos fueran libres. La verdad que nadie estaba muy preocupado por si aprendían inglés, cuánta matemática. La idea es que esos chicos tenían que ser libres, creativos, jugar, divertirse. Y a la escuela le empezó a pasar lo mismo. En las escuelas empezamos todos a dudar respecto de buena parte de las cosas que pasaban afuera. Hace 35 o 40 años la maestra nos decía, no, mira, acá no se habla así. Así habla en la cancha de fútbol el domingo. Acá en la escuela se habla de otra manera. O le decía a los chicos, no, mira, la pollera tiene que estar abajo de la rodilla. En el baile del sábado andá como vos quieras, pero acá en la escuela no podés venir así. La pollera tiene que estar abajo de la rodilla. Yo por aquellos años era director en primaria y discutíamos corregirle o no la ortografía a los chicos de los primeros grados.
Y la discusión era, ¿te vas a poner a corregir la ortografía a un chico de 6, 7 años? Que se largue a escribir, que produzca, que sea libre, que le corrijan más adelante, pero no nos pongamos nosotros a corregir la ortografía. ¿Le vas a corregir la caligrafía a un pibe? Que escriba con la letra tiene que ver con la personalidad, no nos metamos con esto, no empecemos corrigiéndolo cuando todavía no nos largamos a escribir. Y fueron los años en donde invitábamos a los pibes al escritorio y le decíamos, a ver, léeme lo que escribiste, porque era ilegible lo que los pibes habían escrito. Es cierto, no era la redacción tema la vaca, era mucho más creativo, pero era creativo para ellos, para nosotros era imposible de leer. Y este es el Mariano Moreno del 2010, y uno dice, nada, la calle entró a la escuela. O sea, ya no hay casi diferencias entre lo que pasa en las calles y lo que pasa en las escuelas. De hecho, los chicos dicen, pero mi mamá me deja hacer esto, pero mi papá me dijo que esto yo lo podía hacer, pero yo falté porque era el cumpleaños de mi primo. O sea, los pibes incorporaron la vida de la afuera de la escuela a la vida de adentro, y para los que estamos adentro se hizo todo más difícil. Uno diría, ¿y ahora cómo ordenamos esto? O sea, ¿cómo le damos un marco a este desorden? Hace 3 años me encuentro un chico alemán que estaba haciendo prácticas en una escuela en la ciudad de Buenos Aires. Entonces le digo, ¿y qué te parece la escuela secundaria? Me dice, bien, pero no se entiende muy bien lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces yo le digo, ¿cómo no se entiende? Por ejemplo, cuando estamos en el recreo y suena el timbre, ¿qué hay que hacer? Entonces yo le digo, ¿los chicos qué hacen? Dice, bueno, algunos entran al aula, otros siguen jugando hasta que ven que va la profesora, otros siguen jugando después que fue la profesora, otros se van a lavar para entrar prolijos. Le digo, ¿y la profesora qué les dice? No, nada, me dice. Dice, cuando la profesora dice que hay que traer algo, ¿hay que traerlo? Entonces le digo, pero ¿y si no lo traes, qué pasa? Hay profesores que se enojan, me dice, otros te dicen que trabajes con un compañero que haya traído lo que hacía falta, otros te dicen que lo traigas al otro día y otros no te dicen nada. O sea, esta sensación de que les transmitimos a los pibes una organización en la cual puede ser blanco, puede ser negro, puede ser gris, los pibes la han captado, o sea, se han dado cuenta que tanto en casa como en la escuela todo está para discutirse, no hay nada que tenga que ser así y solamente así. Nosotros traíamos alguna tradición de este tipo, que ahora se ha agravado terriblemente, todo está para discutir. Fines de los años 90, José Antonio Castorino, un investigador, trabaja sobre normas en las escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires. Le pregunta a un chico de 8 años, ¿en tu escuela se puede salir al patio en invierno? El chico le dice, y depende. ¿Depende de qué? Dice. Si le preguntás a la señorita Marta, no te deja. Pero si le preguntás a Alicia, Alicia te deja. Y cuando Marta se viene bien, también te deja. O sea, esta idea de, y acá no hay ninguna norma. O sea, esto depende de Marta, de Alicia, que por alguna razón Marta hay días que se viene bien y hay días que se viene mal. Y yo les diría, este es el escenario en el que estamos. Tenemos una escuela muy cultural, con mucha dificultad de poner límites. Uno diría, ¿pero qué? ¿Son los pibes? No, la verdad que son los adultos. Cuando uno mira las encuestas a los jóvenes quieren terminar la escuela, quieren seguir estudiando y quieren trabajar. O sea, el gran problema es cómo nos ordenamos nosotros respecto de cómo construir esa escuela, qué decirles, si tenemos que seguir dudando de todo o no. Hace 4 años me llama Laura, la directora de una escuela secundaria de la zona norte. Resulta que Juan llega a la escuela, Juan, un pibe de 4º año, con el pelo teñido de violeta. La preceptora lo manda a la dirección, Laura le dice, Juan, no podés venir con el pelo teñido, en esta escuela no nos teñimos el pelo, te lo tenés que lavar y venir el lunes con el pelo como lo tenías antes. El lunes llega Juan con su papá, con su mamá y con el pelo teñido de violeta. Y el papá le dice, Laura, ¿podemos hablar con vos? Porque Juan se siente discriminado. Pasan a la dirección, ella le vuelve a decir a Juan, Juan,
te dije el jueves que no podías venir con el pelo teñido de violeta, que te lo tenía que lavar y que tenías que venir con el pelo como lo tenías antes. Juan, un genio de la discusión como todos nuestros pibes, que están para discutir todo a morir y que es muy difícil discutir con ellos, le dice, Marilina se hizo los claritos, Lucía se oscureció el pelo el otro día para ir a un baile, ustedes no le dijeron nada. Ahora, yo me tiño el pelo y resulta que yo no puedo y ellas sí pueden. Entonces Laura no sabía qué decirle, le dice, bueno, una cosa es que una nena se tiña el pelo y otra cosa es que te lo tiñas vos. Estaba en la fosa ya, digamos, se había caído y no tenía cómo salir. Ahora, Laura me llama 2 semanas después y me dice, Gustavo, ¿tiene sentido que le prohibamos a los pibes teñirse el pelo? Yo digo, mira, mientras está prohibido tiene todo el sentido. El día que ustedes decidieron que dejó de estar prohibido, tiene todo el sentido que vengan con el pelo teñido, pero intentemos que los pibes entiendan que hay algunas normas que están para cumplirse. Si todo está para discutirse, la escuela se ha vuelto un lugar donde desde las 8 menos cuarto de la mañana se discute todo. Con los pibes, con los padres, con los maestros, con todo el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo recuperamos una instancia medianamente ordenada en la que se pueda trabajar? Y cómo en esa instancia formamos pibes que sepan fundamentos básicos y después se puedan proyectar un mundo más creativo, más innovador, como el que van a tener en los mercados que muchos de ustedes manejan. Entonces, primera cosa, el camino a la creatividad parte de fundamentos claros. Entonces, si los pibes no saben leer y entender con cierta fluidez lo que están leyendo, yo puedo ser muy creativo, pero no van a poder resolver eso. Si los pibes no saben matemática básica, y yo puedo ser muy creativo después para pensar cuestiones, pero no las voy a poder resolver. Entonces, lo que hay que poder entender es que o la escuela primaria me garantiza ciertos saberes básicos, algunos dirán, pero ¿tiene sentido seguir enseñando las tablas? Y mira, hay un día en que los pibes tienen que dejar de mirar los números y poder empezar a pensar en los problemas, empezar a pensar en cuál es el ejercicio que me estás planteando. Si yo no les enseño las tablas, van a estar toda la vida pensando en cuánto es 4 por 7. Entonces, empecemos por pensar una escuela que garantiza fundamentos en el comienzo y que después se proyecta, vuela, innova, piensa otras cosas. Pero a ver, yo tengo que garantizar, por ejemplo, que un chico de 8 años lea de corrido. Porque si un chico de 8 años no lee de corrido, hacia adelante las dificultades que van a tener van a ser muchísimo mayores. Porque aparecen los manuales, porque aparecen las materias, porque hay que leer otro tipo de cosas. Nosotros venimos de un sistema armado, como decíamos antes, en una lógica vertical. Decime vos de arriba lo que hay que hacer y yo lo hago. Los maestros decían bajó tal resolución, bajó tal directiva y la cumplían en la escuela. Entonces, si de arriba venían los cuadernos forrados de azul, todos forrábamos los cuadernos de azul. Si de arriba venía que la hora de entrada era 8 menos cuarto, todos veníamos con la hora de entrada de las 8 menos cuarto. Empezamos a doblar a una organización más horizontal, pero yo diría por default, no por decisión. Empezamos a doblar porque en las escuelas no se cumplían esas órdenes que venían de arriba, porque la verdad que estamos en una sociedad donde todos creemos que las cosas se pueden discutir, que se pueden conversar, que si el cuaderno es araña azul, yo puedo ir a la escuela de mi hijo a decir, no, mirá, pero a él le gusta uno con barquitos, ¿por qué tiene que ser araña azul? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es mejor? Entonces, como en esta sociedad se discute todo, en la escuela también se discute todo, y directores y maestros tienen miedo de discutir determinadas cosas. La vez pasada me encuentro con el director de la Vicaría de Educación de la capital, director de las escuelas católicas, director de una escuela en Liniers. Entonces me dice, ¿sabes lo que hice? Puse una sala al lado de la entrada para que los padres tomen un mate cocido, un café, cuando llegan tarde con los chicos. Yo, ¿cómo cuando llegan tarde con los chicos? Y me dice, viste que 8 menos cuarto no llega nadie. Entonces lo que intento es que los que llegan 8 menos 10, 8 menos 5, a las 8, que se tomen un mate, un café y esperen ahí a los pibes. Le digo, ¿sabes qué?
Vos no podés legitimar una cosa que está fuera de la norma. Si el horario es 8 menos cuarto, es 8 menos cuarto. ¿Vos no creés que la formación es importante? Es el momento donde los pibes cantan los cumpleaños, cuentan historias, cosas que pasaron en su casa, hablan de lo que pasa en la escuela, de lo que pasa entre ellos. Sí, viste, pero los padres no llegan 8 menos cuarto. Entonces, el desafío es que esta escuela horizontal tiene un problema, que es que requeriría normas de un sistema horizontal. Requeriría que cada escuela se vuelva una unidad con capacidad de discusión. Si yo tenía órdenes de arriba y pasé a desobedecer las órdenes de arriba, lo que tengo es un gran caos, no tengo una cosa, digamos, que funcione en términos horizontales. El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires anda desesperado para que 700 escuelas abran la puerta y atiendan a los chicos. Los directores lo que le dicen es, mirá, mandame un papel garantizándome que está todo bien, yo si no, no quiero abrir la escuela por si pasa algo. Entonces la pregunta es, pero pará, ¿el director no debería tener la autoridad de decidir si abre o no abre la escuela? ¿Y en qué condiciones? ¿Y cómo? Bueno, la verdad que parecería que estamos en un viejo sistema vertical que no ha logrado doblar a un sistema horizontal. Entonces, el sistema horizontal es el que nos va a permitir formar operadores simbólicos, el que nos va a permitir formar pibes que puedan pensar situaciones avanzadas, problemas avanzados, ejercicios avanzados, digo, buena parte de lo que ustedes necesitan, pero también que pueda pensar operadores con capacidad de discernimiento, porque la verdad que muchas empresas necesitan tomar chicos, bueno, algo explicaba Rodrigo esta mañana, con ciertos valores para poder ser profesionales o empleados en una empresa, digamos, para tener un futuro y que ese futuro les permita resolver entre aplicar esta técnica o la otra, entre, digo, tomar decisiones de este tipo. Hoy, ser repositor en un supermercado requiere tomar decisiones, requiere bajar del sistema de depósito la caja de tomate y ponerla en el sistema del salón, requiere ir a ver qué es lo que hace falta y cómo hace falta, o sea, ya no es que cualquiera puede ocupar ese lugar. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo ese sistema que me forma, chicos que terminarán siendo trabajadores simbólicos, trabajando en industrias de mayor complejidad, chicos que terminarán teniendo puestos en sectores más de operarios o de profesionales, pero todos tienen que poder tener algunos valores y alguna capacidad de pensamiento para hacer eso. ¿Quién hace eso? Uno diría, habilidades instrumentales. ¿Lo hace la escuela? Yo les diría, en gran medida, olvídense. La escuela puede formar en competencias generales, no les puede dar un chico que tenga los saberes que ustedes necesitan para meterlo en un puesto de trabajo. Una escuela que funcione bien puede dar pibes que operen en matemática, pibes que operen en lengua, pibes que respeten los horarios. Para el puesto específico, ahí van a tener que trabajar ustedes. O sea, el sistema no les puede dar chicos que tengan los saberes que necesita el puesto que ustedes están generando. Habilidades socioemocionales, ahí la escuela tiene mucho para hacer. Respetar un horario, poder trabajar con otro, poder respetar una norma, poder saber cómo dirigirse a un adulto. Todo eso la escuela puede y lo debe hacer. Habilidades reflexivas, poder pensar, poder reflexionar, ahí también la escuela tiene que estar. Yo diría, en las habilidades personales, anoten también a la familia, que se ha corrido en gran medida de este baile y que tiene que aparecer garantizando determinadas cosas. El papá que va a la escuela y dice que lo están discriminando al hijo, lo más probable es que haya peleado todo el fin de semana con el hijo y cuando se cansó dijo, bueno, dale, vamos a la escuela y que te lo diga la directora. Hace un tiempo me encuentro en una capacitación, un grupo de maestras jardineras, le digo, pero a ver, ¿qué les demandan ustedes a los padres que están tan enojadas? Una maestra me dice, y que los chicos vengan abrigados. Entonces le digo, ¿pero cómo? Las mamás no mandan a los chicos abrigados. Entonces me cuenta la historia, una nena de sala de 4 años, llega con la mamá en el auto, la mamá le dice, bueno, ponete el polar que está en el asiento de atrás y baja. La nena le dice, no me lo voy a poner. ¿Pero por qué no te lo vas a poner? Porque yo te dije que ese polar no lo quería, que yo quería el azul, el de Snoopy. Entonces la madre le dice, pero yo te dije que ese lo dejábamos para lavar porque estaba sucio, entonces te tenías que poner este. Vos sabés que este a mí no me gusta, entonces no me lo voy a poner.
Momento en el cual la madre ve que todos los padres la miran en la vereda discutiendo con una nena de 4 años y le dice, ¿sabes qué? Anda como quieras. La maestra, en el anda como quieras, recibe una nena de 4 años en remera un día de invierno y no sabe lo que hacer. Entonces va a la secretaría, agarra un pullover perdido, se lo pone. Y al otro día viene una nota en el cuaderno de comunicaciones que dice, Lucila, Marina se sintió mal porque dice que el pullover que le pusiste era de varón y los chicos la cargaban. Entonces, la verdad es que lo que necesitamos es que en algún lugar los padres empiecen a jugar un poco más fuerte. O sea, que empiecen a reconocer que hay ciertos valores que los tienen que garantizar ellos, que la escuela todos no los va a poder garantizar. Si un tiempo voy a una escuela y una mamá me dice, lo que pasa es, ¿sabes qué? Cuando yo empiezo a retar a mi hija y le veo la carita, me hace acordar a cuando mi mamá me retaba a mí, no la puedo seguir retando. Te digo, ¿sabes lo que pasa? Que hay un momento en que vos te tenés que sacar la camisa de la hija maltratada y retada y ponerte la camisa de la mamá responsable. Y la verdad es que tenés que jugar el partido de retarla y decirle que haga lo que tiene que hacer, porque si no estamos todos embromados. Entonces yo lo que diría es, hay saberes que la escuela puede hacer una parte, la otra parte la tiene que hacer la empresa. Digo, las empresas tienen que pensar cómo hacen eso. Digo, instituciones como el IAEF tienen que pensar que hay que capacitar a empresarios, pero también hay que capacitar a los pibes que llegan. Los pibes que llegan van a traer saberes de la escuela, hay otros que los van a tener que adquirir o en la empresa, o en la organización, o en la gremial, donde sea, pero no va a alcanzar con la escuela. Hay habilidades socioindividuales que la escuela va a transmitir una buena parte, hay que pedirle a los padres que hagan de adultos, que se pongan las pilas y que sean responsables de la educación de sus hijos. Esto yo les diría, está difícil, pero hay que lograrlo. Tercero, hay habilidades reflexivas que la escuela va a poder garantizar y que tiene que trabajar en esa lógica para hacerlo. Entonces yo les diría, acá hay un combo en donde juega el mercado, la escuela y las familias. No es que la escuela sola la va a poder garantizar, digo, hay un trabajo enorme para hacer en la mejora de la escuela. Hay que entender que esto no pasa por los ministerios solamente, que la escuela se tiene que volver una unidad con capacidad de gestión, que el director se tiene que volver un gerente, alguien que controle quién viene, los horarios, lo que se enseña, lo que no se enseña, el orden de la escuela. No puede decir, mándame un papel que diga que esto se puede abrir y yo lo abro. Porque la verdad que el ministro no puede garantizar que las 4.000 escuelas de la provincia, las 10.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires están en condiciones de abrirse todos los días. Entonces necesitamos unidades que tengan capacidad de pensar lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, de qué manera y cómo funcionar en esta lógica. Y yo les diría, empecemos porque la escuela garantice bases y empecemos por exigirle a la escuela eso, que las tiene que poder garantizar, que los pibes tienen que poder operar. Después de las bases podemos empezar a pensar en una escuela con mucha mayor creatividad, que piense problemas distintos, que sobren datos, que falten datos, digamos, ejercicios que vinculen a los pibes con la capacidad de innovación, de creatividad, de trabajo. Y ese es el punto en el cual los pibes van a poder llegar a un mundo totalmente diverso. Ahora, ¿cómo se forma pibes para un mundo diverso? Con los fundamentals claros, digamos, ¿no? Los pibes que operen en matemática, que operen en lengua, que puedan tener una mínima capacidad de entender un texto científico, bueno, esos pibes después se van a poder formar para puestos específicos, pero eso es lo que el sistema educativo tiene que poder garantizar. Después viene un trabajo de las universidades, los institutos terciarios, que tienen que mirar esto mucho más claramente, pero nosotros tenemos que pensar que esos pibes tienen que tener los fundamentals claros, porque si no hacia adelante no se van a poder adaptar a ninguna creatividad, a ninguna innovación, a ningún trabajo. Hace un tiempo voy a ver una escuela en la provincia de Buenos Aires, estaban trabajando proporcionalidad inversa, la maestra dice, si 3 obreros tardaron 98 días en hacer una casa, ¿cuánto tardan 43 obreros? Los pibes hacían las cuentas, termina la hora, yo me acerco y le digo a la maestra, vos te das cuenta que 43 obreros no pueden construir una casa, ¿no? Porque no entran adentro, porque es un disparate, y además, si te da 3 días, en 3 días no se puede construir una casa. Ahora, lo loco, yo le decía, es que los pibes no te pararon y te dijeron esto. O sea, los pibes están operando de memoria con lo que vos le das, pero no están pudiendo pensar
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el ejercicio? ¿Qué es lo que vos les estás dando? Nosotros tenemos que formar pibes que puedan pensar eso, tenemos que poder pibes con capacidad de analizar esas cosas para que después el mercado haga la última adaptación y los pueda incluir. Pero ese trabajo lo tiene que garantizar la escuela, no el del puesto específico, sí el de los fundamentals, el de las competencias generales. Entonces, necesitamos pibes que puedan pensar, que puedan entender el mundo en el que están, necesitamos que la familia recupere algunos roles para poder trabajar en eso, necesitamos que los aprendizajes operativos no terminen siendo una obligación de la escuela, que ahí puede operar el puesto de trabajo, la gremial de empresas, alguien que dé esos saberes fundamentales. Digo, cuando hoy lo escuchamos a Rodrigo a la mañana y él hablaba de capacitación laboral, la verdad que de lo que hablaba era de competencias generales, no hablaba del puesto mismo. Más allá de que ellos trabajan por puestos, fundamentalmente lo que les enseñaban a los pibes era llegar en hora, tener una disciplina, preguntar, ser flexibles a los problemas, poder trabajar con eso. La escuela tiene que garantizar esos fundamentos generales, escuela y familia tienen que estar comprometidos con un paquete de valores y los estudios terciarios pueden empezar a trabajar sus saberes operativos. Entonces, ¿qué nos pasa hoy a nosotros? Tenemos una escuela muy desordenada, que se parece mucho a la calle, que tenemos que recuperar un orden, que tenemos que dar responsabilidades allá adentro, que tenemos que armar un sistema de financiamiento donde tenga premios a hacer las cosas bien. En el sistema educativo todo es igual, faltar 3 veces por semana, ir todos los días es el mismo sueldo. Entonces yo diría, con eso garantizado, ustedes van a poder pegar el salto al puesto de trabajo. Si no, eso por ahora se va a hacer muy difícil. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. No sé cómo estamos de tiempo para algunas preguntas. ¿Podemos alguna o tenemos que redondear? Podemos alguna. Hemos hecho, bueno, varias de las lecturas que han hecho entre los dos creo que se complementan. Cuando hablamos del orden que no hay en las escuelas y Alieto dice que hacemos 18.000 abogados por año, creo que traducimos esa sensación de que todo el mundo está dispuesto a discutir todo lo que hay adentro. También tengo la sensación que a veces las empresas en una época se acuerdan que patrocinaban el cuidado de plazas. Podríamos transformarlo como objetivo, tal vez, el patrocinio de una escuela, ¿no? Como ya que estamos mutando de objetivo, le ponemos una vara un poquito más alta. Una de las cosas que no hablamos es qué pasa hoy con los responsables, con los maestros, los docentes y con la formación. De alguna manera son los intermediarios en este contexto. Alieto, vos creo que mencionaste que la escuela tenía que tener, la capacitación tenía que tener nivel universitario. Me gustaría que los dos pudieran reflexionar sobre eso. Bueno, 2 cosas. Primero que, vuelvo a repetirle, un buen sistema educativo requiere maestros con nivel universitario. Dicho de una manera un tanto gruesa, tiene que ser más difícil recibirse de maestro que recibirse de otra carrera. Pero un breve comentario. Yo tuve la suerte de ser embajador en Brasil y decidí visitar Minas Gerais porque era el estado donde en todas las evaluaciones lideraba la calidad educativa en Brasil. Y recuerdo que me recibió el gobernador con el ministro de Educación y entonces el gobernador me dice de entrada, entre este gobierno y las 4.000 escuelas del estado de Minas Gerais no hay nadie en el medio. Digo, escúcheme una cosa, ¿qué quiere decir que no hay nadie en el medio? Que todos los meses salen 4.000 cheques a la orden del director de la escuela. Y el director de la escuela, ¿qué hace? El director de la escuela nombra al personal, se ocupa de todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién lo nombra? El consejo de escuela. ¿Y quién forma el consejo de escuela? Y los maestros y los padres de familia. Entonces le pregunté al ministro, y entonces, ministro, ¿usted de qué se ocupa? Y yo hago 4 cosas. Formo los maestros, tengo la imprenta educativa, tengo el programa de televisión educativo y hago la esencia del programa. Todo lo demás descentralizado. Un buen sistema educativo requiere transferir muchas responsabilidades de las cúpulas burocráticas de arriba, que son muy costosas, a quien está, y vos lo dijiste recién, el director. Tiene que tener facultad del director. ¿Cómo es que el director para pintar el colegio tiene que llamar va al ministerio? Tiene que pintarlo él. Y además ese tipo de organización descentralizada
maximiza la participación de las viejas cooperadoras de padres que se involucraban y que han dejado de involucrarse. Gustavo, y para vos, la formación docente, digamos, ¿cómo resolvemos este rol de los intermediarios, que también, así como las familias tienen que asumir una responsabilidad, uno dice, bueno, ¿y qué es, digamos, qué es lo que hacemos con quien tiene que estar al frente de los chicos? En principio me parece que hay que reconocer un lugar. O sea, está claro que este sistema se maneja con 40.000 directores, digamos, ¿no? O sea, no podemos seguir creyendo que esto lo va a manejar alguien que camina por las escuelas todos los días. Esa gente tiene que tener una supervisión y fundamentalmente tiene que tener una evaluación. O sea, yo tengo que poder saber quién anda bien y quién anda mal porque le tomé prueba a los chicos, digamos, y porque veo si los pibes aprenden o no aprenden. Entonces tengo que ir con el director de los pibes que no aprendieron y decirle, mira, sentémonos porque los pibes no están aprendiendo. Tengo que ir con el director de lo que los pibes no aprendieron y abrazarlo, ¿no? Y pagarle un incentivo y reconocerle que está haciendo las cosas muy bien, digamos. Entonces yo creo que efectivamente necesitamos pensar un sistema donde haya gerentes abajo. ¿Esos gerentes necesitan otros saberes? Sí, necesitan otros de los saberes que les hemos dado, pero me parece que requieren poder ellos manejar una estructura y saber qué es lo que están haciendo. El otro día, en la provincia de Buenos Aires, en una capacitación de directores, le pregunto a 2 directores, ¿cuál es el presupuesto de ustedes por año? Me miran con una cara como si les estuviera hablando del ADN, digamos, ¿no? Entonces me dice, mira, no sé, le digo, pero sacá los sueldos, sacá lo que paga la provincia. ¿Cuánto gastás vos por año en mantener esta escuela? No tengo la más mínima idea. O sea, yo creo que si los directores no tienen la más mínima idea, estamos complicados. O sea, que hay que poder pensar cómo esa gente entiende lo que está manejando, cuánto está gastando, cómo eso funciona y qué docentes toma. O sea, me parece que lo que en algún momento hizo Paraguay les tomo a todos un examen, garantizo un piso y después que cada escuela elija a los que aprobaron ese piso, es un camino. Pero si yo voy a tener que trabajar con esos directores todos los días, déjame elegirlo. ¿Existen todavía el rol de los supervisores escolares? En el sistema público sí, pero digo, ¿qué función cumplen? Digo, yo tengo... mi madre llegó a ser vicedirectora de escuela pública y para ella la visita de la supervisora era un tema de Estado prácticamente, pero estamos hablando de una escuela pública de hace 40, 50 años. Hoy, ¿cómo funciona ese gerente regional, digamos? Parecido a cómo funcionaba, los directores le tienen bastante miedo, como si fuera una visita de Estado, hasta acá poco productiva. O sea, hasta acá no es que tenemos capacitado qué quiere decir entrar a mirar una escuela y ver qué es lo que anda, qué es lo que no anda y cuándo anda. Hace un tiempo hablaba con el director de una escuela alemana en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno alemán manda supervisores a controlar todas las escuelas alemanas de la Argentina. Nada, están una semana y evalúan la escuela. O sea, pero entran a un aula y ven que hay que mirar en una aula para ver si la cosa anda bien o anda mal. Yo me imagino que ustedes entran a una oficina, ven cómo está distribuida, de qué habla la gente, dónde están los papeles, y más o menos se dan cuenta si eso anda o no anda. Están todos los escritorios juntos en el medio y ven 3 termos de mate, está claro que la gente está charlando y tomando mate, digamos, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que sus supervisores miran papeles, que los ministerios siguen generando papeles de todos los colores, y de lo que no hablan es de qué aprenden los chicos y qué no aprenden los chicos. Como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que hay que utilizar los nuevos resultados de la prueba Aprender, que es prácticamente universal, y ya hay 2 pruebas, 2016 y 2017, vamos a tener la de 2018, y es posible que utilicemos los resultados de cada prueba, que son específicos a cada escuela, para que se formen grupos zonales, digamos 10, 12 escuelas de un barrio, para analizar por qué se progresó, por qué se retrocedió, qué pasó, se jubiló Juancito, vino otro maestro, porque no hay mejor indicación del nivel educativo que justamente el rendimiento que están mostrando los pibes. Entonces nosotros tenemos que entender que la prueba de Aprender no se inventó para penalizar a nadie, sino para ayudar a superar las deficiencias. ¿Por qué, Alieto, vos trabajás dentro de una universidad privada? ¿Por qué el sistema es tan poco amigo de autodiagnosticarse? Porque la sensación es que toda esta discusión se hace desde afuera.
uno no escucha al Consejo Interuniversitario de Rectores planteándole al gobierno: necesitamos un ámbito donde podamos discutir qué hacer con la educación, con la escuela. ¿Por qué se escucha tan pocas voces desde adentro del sistema? Tenés el micrófono, acordate, ¿eh? Esa pregunta es tramposa para mí. Pues yo voy a hablar a título estrictamente individual. Las universidades privadas tienen un serio problema. Como por ley está prohibido cualquier tipo de subsidio, en general, el grueso de la matrícula de las universidades privadas argentinas se fue a las ciencias sociales, por una razón muy sencilla, porque son las carreras más baratas. Entonces, el aporte que están haciendo las universidades privadas a las carreras científicas y tecnológicas, salvo muy pocas excepciones, es mínimo. Entonces, le ha dejado al Estado Nacional el grueso a ciencias exactas, todo ese tipo de carreras. Y después tienen un problema muy serio del financiamiento. Lo que voy a decir, por favor, no lo reproduzcan. Pero el ingreso a una universidad privada no lo determina la cuestión académica, lo determina el tesorero de la institución. El tesorero de la institución necesita matrículas, porque si no, no puede vivir esa universidad. Necesita matrículas. Ese es un tema muy, muy serio. Y digamos que a mi juicio han omitido hacer un esfuerzo. Las universidades privadas pudieron, pero no quisieron, no lo hicieron, haber organizado ellos un sistema de graduación secundaria y por lo menos decir: no se entra a ninguna universidad privada sin previamente haber rendido, no aprobado, rendido este examen que nosotros de una manera unitaria lo organizamos para instalar la cuestión. Entonces se cruzaron de brazos y realmente el tránsito de la escuela secundaria a la universidad es un salto al vacío en la Argentina. No hay ningún incentivo para que los pibes se preparen bien. Un solo comentario. Sí. Ojo, los chicos no piden esto, ¿eh? Yo creo que es un problema de los adultos. Nosotros tenemos un problema cultural con plantear límites, con exigir, con poner parámetros. La verdad que los pibes quieren aprender, quieren trabajar, y esto es bastante más normal de lo que uno se imagina. En las escuelas secundarias hoy no saltan los tapones, no le pinchan la goma a los profesores. La verdad que no pasan estas cosas. Hace 3 años en Córdoba, trabajando con todos los preceptores de la provincia, le preguntamos: pero a ver, ¿cuál es el problema principal con los pibes? Y te dicen la bulia, que están perdidos, que no saben para dónde van. Pero no es que en las escuelas haya un desastre disciplinario, es que el mundo de los adultos de la Argentina les cuesta mucho decir: esto es blanco, esto es negro, esto se puede hacer y esto no se puede hacer, digamos, ¿no? En esta capacitación que les cuento en la capital de Córdoba, 300 preceptores. Una preceptora cuenta que le pusieron amonestaciones a un chico y una chica por darse besos en el aula. Yo le pregunté: ¿vos crees que está bien eso? Me dice: a mí me parece un disparate, pero me dieron la orden de que los tenía que sancionar. Le pregunta a otra preceptora: ¿y a vos te parece bien? Y me dice: es muy difícil, porque a los pibes los dejaste darse un beso hoy, mañana aparece la lengua, las manos, están todos tirados uno arriba del otro. Le pregunto a otro preceptor: ¿y vos qué pensás? Dice: que se besen en la plaza de enfrente y que vengan a dar clases, nos estamos volviendo locos, ¿no? Entonces le pregunto a otra preceptora y me dice: mirá, él tiene razón, pero no le podemos prohibir a los pibes en una escuela secundaria hoy que se den un beso. Entonces yo le decía: ¿ustedes se dan cuenta que si acá hubiera sentado un pibe de 15 años, lo que nos diría es: che, perdón, ¿le puedo dar un beso a mi novia o no? O sea, ¿por qué no deciden ustedes de este mundo de los adultos qué se puede, qué no se puede, y nosotros después eventualmente nos peleamos? Pero no me puedo pelear donde no hay ninguna norma, ¿no? Que claro. Solo aporto un complemento para lo que decías, Salieto, de la financiación de las universidades privadas, surgido de Carlos Rodríguez, que fue hasta hace poco tiempo rector de la Universidad del SEMA, y Carlos me decía que para él la universidad pública gratuita era una competencia imposible de superar. O sea, para él la universidad pública le pone un techo a su matrícula que no lo tiene una escuela primaria privada. O sea, prácticamente le decía: yo mando a mis hijos a una escuela privada, la primaria, y pagan el doble de lo que yo cobro una maestría en finanzas. Totalmente razón. Y vuelvo a repetir para tener bien claro, la única universidad que yo conozco que define bien el origen de los estudiantes es la UBA. El último censo de la UBA es del año 2011. 55% de los estudiantes de la UBA vienen de escuelas privadas. Me queda claro que las familias argentinas
se acostumbraron a financiar el nivel... Y mucho más los que van al Nacional Buenos Aires o al Carlos Pellegrini, porque son familias de clase media alta que financian la escuela primaria privada y luego tienen gratuidad por 12 años, ¿no es cierto? Ojo que estos dos colegios ponen prácticamente el 8 o el 10% de la matrícula de la UBA, ¿no? Bueno, nos llevamos, para seguir en tema, mucha tarea para tener en casa, me parece. Porque está claro que la pelota está a nuestro lado. Gracias, Fernando.